Periostitis metacarpiana o también conocida como la cañera. Esta es una patología que se observa más que nada en los equinos financieros inglés de carrera, en esta raza más que en otras razas. El motivo está asociado directamente a que en esta raza comienzan los trabajos de los equinos a muy temprana edad. No así en el resto de las razas de caballos. Por ejemplo, en los caballos de polo generalmente a los 5 años empieza la avance y la práctica de ellos. En los caballos de salto también, en los caballos chilenos también. Incluso los caballos chilenos es mucho más tardío. En cambio, los financiados inglés de carrera, 2 años, 2 años y medio, ya están compitiendo. O la otra raza, a los 2 años, siguen a pradera. A lo más tienen un manejo de Hákima, que es como lo más básico que pueden tener, pero nunca han sido, han tenido otro sistema de manejo. En cambio, los financiados ya están compitiendo. Entonces, por eso está concentrado en el equino financiero de carrera. Causas. Animales jóvenes, con alta carga de trabajo. Son animales muy jóvenes, con gran desarrollo muscular, con un sistema de alimentación y de manejo que busca también ese desarrollo, que estén muy rápido para que estén a tono a la competencia, y obviamente su sistema óseo no va a la par con su desarrollo muscular. Entonces, ahí está la complicación. Concepto. ¿A qué edad se produce la madurez zootécnica del equino? ¿Se acuerdan ustedes? Yo no, por lo menos, profe. ¿No? La madurez zootécnica del equino es a los 4 años. Fisiológico. ¿Ya? Entonces, ahí ya se comienza la división, por ejemplo, se empieza a hablar, ya se deja hablar de potrillo y de potranca, y se empieza a hablar de potro y de yegua, por la edad que ya tiene. O sea, pasa un estatus ya de un individuo desarrollado. Y ahí comienza su etapa ya de madurez. Por eso es importante, no, por ejemplo, cruzas antes de los 4 años de la yegua no es conveniente, porque todavía no llega a su etapa de desarrollo completo. Y aquí ustedes se dan cuenta que a esa edad estos caballos ya están compitiendo por lo menos un año y medio, ya en competencia. Ahí ya el caballo ya está comenzando a madurar. Y por eso en las otras razas, los caballos hasta esa edad no los tocan para nada, están sueltos. A lo más de Hákima, que es para pasearlos, llevarlos de un lugar a otro, cambiarlos de pesebrera, cambiarlos de potrero, eso es todo lo que hace. Pero nada más. Y aquí está la complicación. Los estudios en el financiamiento inglés de carrera han demostrado que ellos maduran, su estructura ósea comienza su madurez estructural entre los 24 y los 36 meses de vida. Ese es el rango. Pero ellos en ese rango ya están compitiendo. Y aquí es donde aparece la patología. La patología aparece de 3 años, generalmente, hacia abajo. Difícil es encontrar un caballo mayor de 3 años con esta patología. Pero la mayoría de ellos está desde 3 años hacia abajo. Por este motivo. Prevención. Entonces, por ende, la prevención es, mediante radiología, determinar el cierre del cartílago de crecimiento y evitar el trabajo, evitar la competencia antes de que suceda este cierre, esta subdivisión de estructura del hueso, para que esté bien estructurado, tenga una buena matriz, para que tenga un buen soporte. ¿Qué pasa con esto?
Bueno, el tratamiento es manejo del dolor, nada más que es eso, manejo del dolor y reposo. ¿Qué pasa con estos individuos? Si ustedes tienen, es típico del ejercicio que uno hace con un lápiz, dos lápiz grafito, si uno lo toma y hace fuerza en los extremos, siempre esto va a generar una curva en el centro, porque ahí es donde se dobla. El metacarpiano principal, que es el hueso que se altera, que más se altera por este proceso, porque ahí se produce la peritonitis metacarpiana, o cañera, en su, en su tercio medio, es donde se ve más afectado, porque ahí se forma este sistema como de palanca, es como cuando uno tracciona el arco, que uno lo tracciona de los extremos y se genera como este sistema como de parábola, este arco que se genera. Una, porque viene la presión desde arriba del peso del individuo y viene la concusión, o sea, el impacto que viene desde el suelo por esta presión que se ejerció. Entonces aquí en el centro se produce ese ángulo que se produce, esa curva. Y aquí está en el centro, ¿ya? En el tercio medio del metacarpiano principal. Y ahí donde sufre. Es muy álgico, es muy doloroso. ¿Cómo uno lo determina? Por presión digital. Uno levanta la extremidad y hace una palpación en esta zona digital. Y el caballo, cuando uno va palpando acá, el caballo generalmente es como que le da la corriente. Es muy doloroso. Y cuando uno obtiene una imagen radiológica como esta, se observa una alteración de la arquitectura. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una curva. Esto debería seguir recto, pero aquí se observa esta alteración de arquitectura. Y esto es característico cuando uno observa una imagen, cuando está presente esta patología, se observa siempre esta imagen. Este es característico, este patrón neumónico. ¿Ya? Y esto, cuando uno observa esto, y más los datos anamnésicos y la edad, el diagnóstico es periostitis metacarpiana. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, profe. Aquí tenemos otra. Este es un caballo más nuevo que el otro. ¿Se fijan en la matriz? Este yo también le dio. Y este es aún más nuevo. Fíjense que la curva es aún mayor. Estos individuos claudican, pero es claudicación de apoyo. Cada vez que el caballo apoya su peso, genera la claudicación, porque ahí esto sufre esta estructura, por la presión que se va ejerciendo. ¿Mm? Puede ser, generalmente es bilateral, pero siempre hay una extremidad que es más álgica que la otra, porque tal vez comenzó primero o el caballo carga más peso en una que en la otra. ¿No? Es más sensible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este individuo? Se llama periostitis metacarpiana, es una inflamación del perio, muy dolorosa, porque no tiene la madurez ósea para poder soportar estas presiones. En base a esto, ¿qué tenemos que hacer? Me gustaría escucharlo de ustedes. Antiinflamatorio, reposo. Es antiinflamatorio y reposo, ¿cierto? Porque es un hueso, está inflamado. Antiinflamatorio y reposo. Esa es la receta. No hay otra cosa. Y darle su tiempo. ¿Cuál es su tiempo? Después ustedes lo examinan, vuelven a palpar y como va bajando el dolor, uno puede volver a retornar. Y la radiografía al cierre del cartílago. El problema es que como son animales de competencia y la mayor cantidad de premios, de mayor cuantía, está entre los 2 y los 3 años, obviamente todos quieren que ahí estén compitiendo. Y ahí es donde está la presión. Que retornen rápidamente a la competencia. Y hay algunos que no entienden esta parte, esta explicación fisiopatológica, que son problemas de edad. Y ahí empiezan a aparecer lo que dicen, no, este caballo está mal criado, o un mal nacido. No es una forma peyorativa. Mal nacido se determina animales que nacen tardíamente. Lo que se busca es que estos caballos nazcan muy cercano al 1 de julio. Entonces, si nace en septiembre ya se dice un caballo mal nacido porque tiene menos meses que el resto de vida.
Y todos los caballos finansangre cumplen, por lo menos en este lado del hemisferio, años el 1 de julio. Aunque nazca el 1 de diciembre, cumple año el 1 de julio. Entonces tiene ese rango de menos meses de vida. Es así en la normativa de finansangre. En cambio, el resto de los caballos, por la fecha de nacimiento, es la edad que tiene. Pero el finansangre es en ese rango de edad, todos cumplen años y así son inscritos para la competencia. Entonces, obviamente, el que nació más tardío tiene un desarrollo inferior al resto. Por eso se les denomina los malnacidos. Entonces, esa es una de las características. ¿Qué tenemos que velar por este individuo? Que él esté en buen estado, que él esté bien, que no tenga dolor. Ese es nuestro trabajo, que él esté bien. Y aquí vienen las presiones. Y lo otro vienen las lamentables tradiciones que existen todavía en la hípica y que por suerte no se replican en otras áreas. Y lo bueno que va cada vez mayor en desuso. Y cuando yo recién comencé, incluso lo hacían médicos veterinarios. Ahora ya es muy difícil que lo haga un médico veterinario. Que es hacer, ¿cómo se llama esto? Aplicar productos que generan una alteración en la piel. Según ellos, para solucionar este problema. Que es, algunos saben el tratamiento de esto, ¿no? El antiguo tratamiento. ¿Alguien conozca a caballo? No, profe. ¿No? Ya. Para que vean lo que pasaba antes. Esto. Eso se pone escamoso, ¿cierto? Es como una Así. pintura media verde, ¿o no? No, esto es lo que aplican, son sustancias yodadas, iodinas, que son sustancias astringentes, que se le aplican acá con un cepillo y lo único que hace, y los caballos son súper sensibles al yodo, son mucho más sensibles que nosotros al yodo. Su piel es más sensible que la de nosotros. Entonces tienen esta reacción. Técnicamente esta es una quemadura y posteriormente esto genera una celulitis. Y con esto los dejan 2 meses o 3 meses que el caballo no puede competir. ¿Por qué? Porque esto genera una lesión dérmica. Aquí hay una lesión. Y en los equinos finansangre de carrera siempre se le hace un examen previo antes de la competencia. Y con esta lesión dérmica, el médico veterinario que los examina no lo deja competir porque tiene una lesión térmica. No pasa el examen previo. Entonces, obviamente, ellos saben y no los inscriben para la competencia, pero sí le aplican estas iodinas, que esto se denomina el uso de cáusticos. Así se le denomina, uso de cáusticos. Son estas iodinas. Entonces, antiguamente se utilizaba mucho, ahora por suerte cada vez esto está más en desuso. Y esto lo único que hacía es dejarlo en esta forma y estaban 2 o 3 meses así, en la pesebrera, guardados. ¿Con esto qué estaban haciendo? Reposo. Reposo. Yo tenía una pelea, yo estaba recién ingresando en esto y para variar, entraba peleando. Me decían, ¿qué sabes tú, cabro chico? Me decían. Pero yo les explicaba que lo único que están haciendo es quemar la piel. Una reacción de piel, una quemadura dérmica. Pero esto jamás va a reaccionar el hueso, porque aquí está la piel, acá abajo hay tendones, y debajo del tendón viene el hueso. O sea, si tú llegaras con esto al tendón, ya ese caballo deja de ser funcional, porque dañaste el tendón. Y no, ¿qué sabís tú, cabrón chico? Esto se ha hecho hasta antes que naciera tu abuelo, esto se hacía. Sí, pero desde ahí que nunca alguien dio una explicación razonable. Y a mí me lo explicaron varios personas, médicos veterinarios que lo hacían. Y yo no los podía entender. No era para mí razonable. No tenía una explicación clínica, médica, por qué lo hacía. Hasta el día de hoy, no entiendo para qué. Mi única explicación es
que esto genera reposo. Nada más. Y el problema es que hay caballos que, por su rango etario, porque no cierran sus cartílagos, porque hay caballos que cierran entre los 24 y los 36, el problema es que si un caballo cierra a los 28 meses y le aparece la periostitis a, a los 20 meses, a los 24 empieza a competir, le vuelve la periostitis, le vuelven a aplicar esto, y a los 28 vuelve a competir y no le apareció más. Entonces dicen, ve doctor, que este caballo necesitaba 2 aplicaciones y con eso solucionaba el problema. ¿Cómo le explicáis que al sacar la radiografía a los 28 cerró el cartílago? Y que no es porque le aplicaron de nuevo esto, porque está en su rango fisiológico de cierre y de madurez ósea. Si esto es solamente es reposo, nada más que eso. Entonces, eso por favor tengan como concepto, si alguna vez les toca trabajar o estar con caballo fina sangre, ese es el problema. ¿Ya? Esto es la peritonitis metacarpiana, reposo. ¿Ya? ¿Quedó claro este concepto? Yo creo que ahí la única forma de hacerlos entender sería no hacer el tratamiento este con el yodo y mostrarles que solo con reposo se va a recuperar igual el caballo. Es que, yo hice una vez una apuesta. Ellos tenían 2 caballos que le han hecho este tratamiento y uno que no se lo hicieron. Yo le dije, dejen ese caballo sin hacerlo y aplíquenle al otro, ya, aplíquenlo, pero este no se lo aplique. Si ese caballo no se recupera, a mí cóbrenme los 4 meses de pensión del caballo. Yo se los pago. ¿En serio, doctor? En serio. Yo se los pago. Listo. Y después el caballo que no estaba quemado quedó igual que los otros. Me dijo, ¿y qué le hizo? Usted le debe haber puesto algo a ese caballo, me decían. No, usted le puso algo, pero si cómo los otros funcionaron igual y este que no le aplicó nada, ¿cómo? No, para mí que usted le colocó algo. Porque yo jamás hice esto. Me dijo, no, hasta el día de hoy, algunos se acuerdan, bueno, ya yo no atiendo fina sangre, pero me he topado con ellos y ellos se acuerdan del caballo. Y me dijo, ese caballo, usted nunca me va a sacar de la cabeza, usted le hizo algo a ese caballo, porque los demás lo trataron, y ese caballo usted le colocó algo. ¿Qué le coloqué? Nada, po, si era reposo, madurez. Profe, disculpe que lo interrumpa, son las Mm. 8:25, Ah, ya, perdón. ya. Pero quedó claro el concepto, ¿cierto? De la peritonitis metacarpiana. Sí, profe. Ya, madurez, reposo de la estructura. Listo. Ya, entonces detenemos aquí.